Seguimos con la serie de Cristo el Mediador. Esa es nuestra novena enseñanza y vamos a titularla Un mediador exclusivo y suficiente. Primera de Timoteo 2:5. Como de costumbre, estaré usando la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. La semana pasada vimos la manera en la que se aplica lo que Cristo cumplió en la cruz, cómo somos justificados, unidos a Él, remitidos en nuestros pecados, y todos los beneficios que emanan de la cruz, como es la intercesión y el cuidado real del Señor. Hoy veremos algo que se desprende lógicamente, y un detalle interesante es cuando uno revisa las confesiones reformadas, por ejemplo, la Confesión de Londres. Ella añade 2 puntos más, que son el 9 y el 10, que están ausentes en la Confesión de Westminster. Y es interesante. En ese sentido significa que la Confesión de Londres añade este párrafo o este tema que hablaremos hoy adrede a fin de demostrar una oposición abierta contra el romanismo. ¿Sí? Efectivamente, las iglesias bautistas se han caracterizado históricamente por ir en contravía al papismo en todo sentido. Y una manera de ello no solamente es nuestro reconocimiento por las Escrituras como suprema y única autoridad sobre nuestras conciencias, nuestra fe y práctica y el dominio de la iglesia local, sino también, y universal, sino también con lo referente a Jesucristo. Hemos visto el oficio de mediador del Señor y lo que implica cada una de sus labores como sacerdote, profeta y rey. Y acabamos de leer en Timoteo 2:5 que efectivamente este oficio de mediador es cumplido exclusivamente por la persona de Jesucristo. La palabra de manera explícita, textual, establece que la mediación, entendida como estas 9 enseñanzas ya hemos visto, pues bien, ella es cumplida solamente por el Señor Jesús. Claro, solamente Él es el gran profeta, solamente Él es el sumo sacerdote del nuevo pacto y solamente Él es el único rey de la iglesia. Bien, estaremos viendo esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto veremos una identidad única e incomparable. Y el segundo punto, una función intransferible. Bueno, comencemos. Primer punto. Una identidad única e incomparable. Vamos a leer varios pasajes. Seamos ágiles en la búsqueda de los textos. Segunda de Corintios 5:18. Dice: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, aquí textualmente se establece que la iniciativa de la salvación comenzó en Dios y no en nosotros. Y Dios estableció a una persona para llevar a cabo eso que Él se propuso en la eternidad en su propio corazón, y es Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos la reconciliación. ¿Sí? Efectivamente, Él enviado por el Padre es el único que logra ese propósito por el cual el Padre lo ungió. Entonces, en virtud del plan eterno de redención, el Padre delegó al Hijo la misión reconciliadora de la humanidad. Solamente Jesucristo cumple esto. Y esta misión reconciliadora, ¿qué es? La mediación. ¿Sí? Como decía el texto que leímos inicialmente, único mediador entre Dios y los hombres. Claro, como un puente, como un árbitro, como un reconciliador, y otros términos que estaré usando a lo largo de la enseñanza. Hemos visto hasta ese punto que el Señor Jesús tiene aptitudes es que se queda corto, altísimas, altísimas.
como Dios que es. El único con las aptitudes para satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. Además, Él, el único que cumplió la ley de gloria, la ley gloriosa y la voluntad del Padre. Y el Espíritu Santo entonces testifica en las Escrituras textualmente que Él entonces es el único mediador entre Dios y los hombres, como lo acabamos de leer. En Hebreos 7:22 dice que Él es el único fiador del Nuevo Testamento. Y en Primera de Juan 2:1 se le dice que es el único abogado para con el Padre. Dese cuenta, términos que la Escritura aplica exclusivamente a Jesucristo, mediador, fiador, abogado, ¿sí? Todo esto se desprende de quién es Él, de su identidad única e incomparable. Nadie jamás en las Escrituras y por supuesto en la historia de la Iglesia puede llegar a abrogarse esas funciones ni esos títulos. Nadie en la Biblia se le llama más fiador, nadie en la Biblia se le llama abogado en términos así delante de Dios, ni tampoco a nadie más se le llama mediador. Romanos 8:34, leámoslo. Dice, ¿quién es el que los condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? Aquí la palabra está diciendo que Él es el único que está a la diestra de Dios, algo que de verdad solamente se le atribuye a Él. Él es intercesor, ese es otro título que se le da. Intercesor a la diestra de Dios. Tito 2:13 se le llama Dios Salvador. Él es nuestro Salvador divino. Leamos otro pasaje, Hebreos 4:14. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En ninguna otra parte de la Biblia se dice algo como esto de nadie más. Solamente de Jesucristo se dice esto. Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Aarón por mucho traspasaba el velo del lugar santísimo una vez al año por un pequeño tiempo. Pero Cristo traspasa los cielos. Luego dice que es un sacerdote que se compadece de nuestra debilidad. Y luego dice que fue tentado en todo, pero no tiene pecado. Nadie más tiene esa descripción en las Escrituras. Solo de Jesús se dice que es sin pecado y que puede compadecerse de nosotros porque se hizo hombre. Y todo eso que estoy diciendo es básico. Es muy básico. Todo creyente, neófito, abraza esto y es salvo. Es lo más básico, hermano. Hebreos 7:28, solo Él es el sacerdote del orden de Melquisedec. En otras palabras, es el único sacerdote bajo el nuevo pacto, no hay más sacerdotes. Efesios 5:23, solamente Él es la cabeza de la iglesia. Dice, así como el esposo es cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia, punto, no hay más. Una mujer no tiene más cabezas. La cabeza de la mujer no es ni el pastor, ni el papá, ni el jefe. La cabeza de la mujer, de la esposa, es el esposo, el marido. La iglesia no tiene más cabezas, no tiene a ningún más, ni otro hombre, ni otra persona, solamente Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Bien, aquellos que han sido llamados a servir a Cristo dentro de los ministerios bíblicos nunca son tratados como sacerdotes. La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Luego habla de diáconos, pero nunca habla de sacerdotes. Luego en esta vigencia tenemos pastores, maestros y diáconos.
No hay más. A ninguno se le llama sacerdote de los ministros, porque al contrario el sacerdocio lo aplica a todos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Primera de Pedro que decía que somos piedras del templo, sacerdotes de Dios, para adorarlo con sacrificios dignos de alabanza? Pero sacerdotes somos todos los creyentes y no solamente los ministros. O sea, a lo que voy sencillamente es que no hay un ministerio de sacerdotes, no hay sacerdotes en la iglesia de Cristo. Así como jamás se coloca una cabeza humana sobre la iglesia. Así que todo esto sencillamente establece que Jesús es el mediador exclusivo y suficiente que necesitábamos y por lo tanto Él es único e incomparable. Bueno, segundo punto, una función intransferible. En el primer punto vimos textualmente en las Escrituras distintos títulos que solamente son de Jesús: intercesor, abogado, fiador, mediador, el único que es el sacerdote del Nuevo Testamento, el único que es la cabeza de la iglesia, el único que no tiene pecado. Todas estas cosas son solo de Jesús. Nadie más encaja en esto, nunca. Si entendemos entonces que Jesús es este tipo de mediador, perfecto, único y exclusivo, entonces entenderemos que es imposible, y la Biblia jamás ni siquiera lo insinúa, que la mediación se transfiera ni un poquitico a ninguna otra persona. Ni parcial, ni total, ni un porcentaje pequeño, ni mucho porcentaje, ni mitad y mitad. No, toda la absoluta mediación le pertenece a Jesucristo en virtud de todo lo que Él es, de todo lo que la Biblia dice que Él es, de todo lo que el Espíritu Santo dice que es Él. Por lo tanto, los dogmas marianos del romanismo, las pretensiones vicarias del Papa y las demás atribuciones extrabíblicas aplicadas a los santos difuntos, a los ángeles, tiene que ser rechazada y tratada como un vil paganismo. Claro. Solamente Cristo satisface todo esto que se necesitaba para que hubiese un mediador. Y seamos francos, hermanos, no solamente es un engaño satánico desprestigiar las Escrituras como única autoridad, como única fuente de la verdad. Satanás es el que engaña al mundo para que no le crea a la Biblia. Satanás es el que engaña al mundo para que le crea más a lo que dice un hombre, su tradición o sus sueños. Así como engañó a Eva, ¿con que Dios les dijo? No, pues no es así. Siempre Satanás lo primero que hace es desacreditar o desprestigiar la palabra. Pero no solamente es un engaño satánico el desprestigiar las Escrituras, también es un engaño satánico colocar al lado de Jesús a cualquier persona. Como si la obra redentora de Jesús fuese insuficiente. Como si la obra de Jesús necesitara de una especie de apoyo. Como si la obra de Jesús hubiese quedado incompleta, inconclusa, falso, una mentira de Satanás. Jesús dijo: consumado es, punto. Aquí vemos entonces cuán grave es la herejía papista que coloca a María en categorías que le pertenecen solo a Cristo porque Él es el Hijo de Dios. Roma le dice a María abogada, intercesora, corredentora y un montón de títulos más que le pertenecen solo a Cristo. Y ella no tiene ninguna culpa de nada, bienaventurada es sobre todas las mujeres, sino la idea pagana que se desarrolló a lo largo de los siglos acerca de alguien que, al igual que todos los demás santos, está en los cielos porque falleció. ¿Cómo es la Virgen María de las Escrituras? Lucas 2:30. Vamos para Lucas 2. Leamos varios. Lucas 2:28. Leamos quién es ella realmente, muy lejos de la tradición pagana. Lucas 2:28 dice:
perdón, Lucas 1:28. Aquí nos muestran al ángel Gabriel, dice que entró donde ella estaba y le dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Dense cuenta el saludo. El saludo es como cuando le llega la noticia que ganó un gran premio, notificándola que ganó un gran premio, diciéndole el Señor ya está ahí con ella, diciéndole que Dios ya la bendijo a ella. No le está dando una opción, le vino a contar lo que va a hacer con ella. Ahora leamos el 30. El ángel le dijo, María, no temas, has hallado gracia delante de Dios. Gracia, la misma gracia que necesitamos usted y yo, la necesitó ella. Versículo 38. La respuesta de ella fue esta. Aquí está la sierva del Señor, la esclava. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es una hija de Dios. No cuestionó, no preguntó, no dijo, no, pero es que yo tengo que pensarlo. No, aceptó. La Virgen María de las Escrituras fue una pecadora escogida por la gracia de Dios y necesitaba al Salvador de la misma manera que cualquiera de nosotros. Cuando el ángel Gabriel se le presentó, ella no dio ningún consentimiento, como si el propósito de Dios dependiera de la voluntad de ella. No, a ella se le vino a notificar lo que Dios ya había decretado. Y ella, la respuesta fue reconocer su bajeza y se dispuso como una esclava a lo que Dios ya había determinado, porque ella es una mujer bienaventurada y santa. ¿Se dan cuenta? Una mujer, de todas formas, muy alejado de los títulos que el Espíritu Santo dice que son exclusivos de Cristo. Ahora, Roma no solamente eleva a una categoría pseudo divina a María, sino también a los ángeles le atribuyen funciones y homenajes y oraciones y rezos y días de fiestas. A los ángeles también. Pero ¿cómo son los ángeles de las Escrituras? Apocalipsis 19:10. Cuando un ángel estaba guiando al apóstol Juan, el apóstol está tan agradecido y también tan sorprendido de todo lo que ha visto y escuchado que intenta adorar a un ángel. 19:10 dice, yo me eché a los pies del ángel para adorarlo y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, yo no soy el autor de todo eso que te estoy contando. A mí me mandaron, yo solamente estoy obedeciendo, adora a Dios. Yo soy como tus hermanos. Tenemos unas funciones dadas, solamente somos siervos. Lo mismo que dijo María, sierva, bueno, el ángel dijo, yo también soy un siervo. Y así también Apocalipsis 22:9 vuelve y ocurre otra escena similar. Otra vez un ángel verdadero dice, no me adores a mí, adora solo a Dios. Jamás, nunca, ni María ni ningún ángel ha escuchado una sola oración durante estos 21 siglos. Pues bien, ya no solamente basta con la Virgen y con los ángeles, sino que también se eleva a los santos a un lugar de tal forma que la creencia herética de Roma es asegurar que los santos fueron personas que hallaron gracia delante de Dios y lograron tantas obras que hicieron obras de sobra, de tal modo que tienen gracia para dar. Es como si tuvieran una medida y como fueron tan buenos, entonces sobrepasaron la medida. Entonces ese exceso de bondad que hubo en los santos
La iglesia se encarga de repartirlo a través de los sacramentos. Ese es el sistema católico romano. Por eso se puede acudir a los santos, para que ellos compartan un poco de esa bondad que superaron. Impresionante, ¿no? Empezando que ninguno es bueno. Empezando que todos los santos fueron revestidos de Cristo. Empezando que todos los santos fueron justos por medio de la fe y no por obras propias. ¿Cómo reaccionaban los santos cuando trataron de adorarlos? Cuando trataron de rendirles un homenaje imprudente. Hechos 10:25. El apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y Cornelio, como Dios le había indicado por medio de un ángel que llamara a Pedro, pues Cornelio estaba muy admirado, diría, ¿quién es ese tal Pedro que hasta Dios envía un ángel para que me diga que lo mande a traer? Cuando Pedro llega a su casa, él se postra para adorar a Pedro y Pedro de una vez impide y lo levanta y le dice, yo solamente soy un hombre. Hechos 10:25 y 26. Más adelante en Hechos 14, 11 al 18, está el apóstol Pablo con Bernabé y Dios los usa para hacer un milagro y la gente pues es pagana. Cuando ve que hay un milagro piensan que ellos son dioses y traen una vaca para sacrificársela porque ellos eran dioses. Y cuando Pablo y Bernabé se dan cuenta de lo que están haciendo, ellos corren y prácticamente a empujones para impedirles que le hagan un sacrificio a ellos, porque solamente son hombres. Hechos 14, 11 al 18. Y así una y otra vez, los santos redimidos jamás aceptaron oraciones, ni adoraciones, ni nada. Porque al igual que como dijo María y como dijeron los ángeles, son siervos, siervos del Señor. Bien. Así que hermanos, ya para terminar les digo dos conclusiones. Primera, el nombre de Jesús es el único medio de salvación para los seres humanos. Hechos 4:12. Ningún otro nombre ha sido dado a los hombres por medio del cual la gente pueda ser salva. Solo Jesucristo. Punto. No hay corredentores ni corredentoras. No hay abogados, ni abogadas, ni auxiliadores, ni auxiliadoras al lado de Cristo, porque Él es un mediador único y suficiente. Solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y ante Él se doblará toda rodilla. Incluso los ángeles lo adoran a Él. Hebreos 1:6. Y última conclusión. Todo sistema religioso que coloca personas o coloca obras personales al lado de Cristo es falso. Es un evangelio diferente, anatema, como dice Gálatas 1, 7 al 8. ¿Qué hay entonces de tantas almas engañadas por la doctrina del diablo que le roba el lugar a las escrituras, que le roba el lugar a Cristo, que le usurpa? Personas que con sinceridad, con fervor practican una religión falsa. Están perdidos. Están perdidos. El no reconocimiento de la obra exclusiva y suficiente de Cristo como mediador y redentor conlleva a la perdición. Juan 8:24 dice, si ustedes no creen que yo soy, se perderán. Juan 8:24. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. Roma apostató en el instante en el que colocó al lado de Cristo criaturas, personas, méritos ajenos que no eran de Cristo. Redunda. No es ni necesario, no es real. Es solamente un intento de rebajar a quién es el Señor Jesús. Oremos.